Saludos amigos, hoy jueves 6 de marzo de este año 2014. Ayer llamábamos la atención con mucha insistencia acerca de la famosa anomia que le atribuye al gobierno y al presidente de la República la máxima productora de ideas teóricas de la sociedad civil, de participación ciudadana y de la oposición, la licenciada Rosario Espinal. Y poníamos y llamábamos la atención acerca de la posibilidad de que eso se estuviese refiriendo a algún tema que todavía no conocíamos. Y el asunto ha salido a relucir porque tal parece que la sociedad civil le quiere imponer desde el mismo gobierno a la sociedad dominicana en su conjunto un trato muy especial a los más de 1 millón de haitianos que residen en el país de manera ilegal, que no están soportados en ningún documento o que pretenden incluso que se les dé la nacionalidad dominicana sin cumplir con todos los requisitos que dice la ley, mediante una propuesta de ley de naturalización que pase a ser una especie de amnistía. Un documento de ese tipo está circulando que es evidente, ha sido producido por la representación que la sociedad civil tiene en el gobierno, en una acción que nosotros desde el primer momento, no desde ahora, hemos calificado de acertada. El gobierno del presidente Danilo Medina, tercero consecutivo del PLD en el poder oficial, debía abrir una brecha para que sectores de la oposición o de clases medias, profesionales, académicos, que siempre han aspirado a posiciones públicas y que de alguna manera la han procurado, ya sea apostando a la oposición, ya sea desde asesorías muy bien calificadas, se sentían fuera de juego porque no apostaban al PLD desde el 2004 a la fecha. Entonces esos sectores van acumulando mucha frustración, y además le están cayendo los años encima. La mayoría de ellos van a pasar de 70 años de edad cuando termine eso. Claro, la mayoría de los mentores, porque también han creado organizaciones por pipa, como dice el pueblo, de jóvenes que son hijos familiares, que ellos creen que deben seguir sus pasos. Hasta ahí han llegado las cosas. Entonces a esa gente se le está dando participación al gobierno porque tienen derecho. Porque el hecho de que el PLD gane el poder, y lo ha ganado legítimamente, tienen derecho a participar, a que se les oiga, a producir, pero no a imponer. Entonces por ahí anda un proyecto de ley que la sociedad civil hizo llegar al Poder Ejecutivo, porque tiene su representación allí, que es una especie de violación flagrante a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que establece, que da una definición contundente a la nacionalidad y a los términos conceptuales generales que deben orientar la soberanía nacional. La famosa anomia que la señora Espinal reflejaba ayer en su artículo semanal del periódico Hoy se refiere a la no aceptación o a la fría recepción que le ha dado el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, a esa iniciativa generada en el propio gobierno, orientada a, por detrás de la mesa, violentar la ley. Pero que además
eso dicen, se corresponde con una promesa que se le ha hecho desde el gobierno, se dice que desde el ministro o el ministerio de la presidencia, al gobierno haitiano y a los haitianos y a las sociedades extranjeras poderosas que apoyan a que la República Dominicana sea el receptáculo de ese mal que significa una sociedad sin aparente futuro como es la sociedad haitiana, con muchísimas fallas acumuladas, con debilidades enormes que se quieren solucionar para que no sean la amenaza que son hoy, una migración en torrentes hacia países organizados, libres de enfermedades y de poblaciones incultas como son la norteamericana, la europea, la canadiense. Y eso es todo, por ahí que anda la cosa. O pequeños territorios, todos los del Caribe, que no alcanzan para más, que ya se consideran superpoblados, que no pueden ser receptores de la migración masiva haitiana. Eso es lo que es Caricón, ¿eh? Por eso que ustedes ven a Caricón presionando para que República Dominicana sea la receptora de Haití. Es que ellos no soportan un haitiano más. Así de simple. Si nos ponemos a hacer análisis profundo, confundimos la cosa. Por eso decíamos, y aquí viene una reflexión que yo les pido a ustedes mucha atención, que depende de la salida que se le dé al proyecto de ley de naturalización, un encargo esencial del gobierno central, en donde el despacho del ministro de la Presidencia, señor Gustavo Montalvo, tiene particular actuación para que se califique al ministro Montalvo, uno de los políticos más finos y de mayor capacidad que haya pasado por administración alguna. Porque hasta el momento, de todo lo que se le acusa negativo al señor Montalvo ha salido bien parado. Y tengo la sensación, con toda honestidad, a pesar de que esta iniciativa se le atribuye a él, esta de dejar sin efecto la sentencia 168-13, que también aquí va a resultar una frustración para los que apuestan a él, que es toda la sociedad civil, que no para mientes en eso, y lo declara su Robin Hood en el gobierno. Porque este señor, que habrá demostrado accesibilidad a uno de los sectores críticos y que más influyen en la sociedad, porque miren qué es lo que pasa con la sociedad civil. La sociedad civil, las ONG que la rodean, están compuestas por académicos, por profesionales, gente bien educada, que es la que tiene acceso a los medios de comunicación y por eso lo dominan en una buena parte. Saben comunicar, son eficientes propagandistas. Entonces, cuando ese tipo de situación se da, usted puede tener toda la razón, lo de la acción gubernamental, por ejemplo, pero si hay un frente de esa categoría que lo adversa, usted tiene que apretarse el pantalón, porque se trata de gente muy bien dotada, con instrumentales, para poder hacer hoyos. Entonces, por eso, la sociedad civil ha hecho su esfuerzo por resolver el problema de la representación que ahora no tiene en el gobierno, metiéndose por detrás de la puerta, por detrás del gobierno, por la vía, no sabiendo que quienes están en el gobierno están convencidos también de que ellos deben respirar, de que a esa olla de presión hay que dejarla respirar para que no estalle. Por eso,
de lo que se comentaba ayer, porque ya hay documentos en la calle que tienen todos los vicios de ser oficial, y quienes lo han puesto a circular son gente que manejan información privilegiada, que muestran que ha llegado hasta el Poder Ejecutivo una propuesta de ley de naturalización que no se corresponde con lo que ordena la sentencia 168-3 y prácticamente la elimina. Ahora, ¿debe eso quitarnos el sueño? Nos debe preocupar, pero debemos saber que si la sociedad civil tiene representación eficiente, bien dotada en el gobierno, es previsible que iniciativas de ese tipo sean puestas sobre la mesa. Ahora, eso es una cosa, lo otro es que sean aceptadas, que sean asumidas, que sean presentadas como una decisión gubernamental, cosa que dudamos, máxime si el presidente de la República, Danilo Medina, hizo un planteamiento tan claro, tan delimitador en la reunión de los países latinoamericanos, de los jefes de Estado en La Habana, el mes pasado, cuando fijó claramente la posición del gobierno con respecto a la sentencia 168-13. Porque todos ustedes saben que dijo que el Estado, el Poder Ejecutivo la acoge, porque es un órgano válido y además la aplica y la está aplicando. Bien, así las cosas, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Estamos confiados de que las cuestiones que mencionamos van a ser resueltas de la mejor manera, aunque hay que mantener la vigilancia. Ayer la vicepresidenta de la República se presentó de improviso, decimos nosotros, nadie esperaba que llegaba hasta la Procuraduría Fiscal de Santiago, en procura de que se le dé seguimiento y se agilice el proceso de conocimiento del fondo de la demanda que ha hecho contra un político que se ha enganchado a comunicador, que la difamó, según ella, en la campaña electoral. Nosotros creemos también que la difamó, porque él dijo que ella había abierto una cuenta en dólares, en dólares y euros en Dinamarca, millonaria, para ocultar sustracciones ilegales de recursos públicos. El comunicador, el político enganchado a comunicador, que dio a conocer esta denuncia, creyó que porque era en campaña podía simplemente dejarse pasar. Y ocurre que esta dama, que por demás es la vicepresidenta de la República, pero si le falta algún detalle más, es la esposa del doctor Leonel Fernández, o sea, ex primera dama, ha dicho que ella quiere y va a hacer todo lo posible para que se conozca el fondo de esa acusación. Y miren, lo que eso significa para la sociedad dominicana es muy importante. Es que hay que establecer un precedente. Es que hay que decir a todo el que interviene en los medios de comunicación o que tiene incidencia pública, que cuando haga denuncias piense en la ley. Toma en cuenta que cada acción pública está regulada en la sociedad organizada y la nuestra es una de ellas, independientemente de que se apliquen o no esas regulaciones, y que puede ser de grave afectación cuando se hacen elucubraciones de ese tipo o se cometen irresponsabilidades de ese tipo. Ayer oía yo al ingeniero Ramón Alburquerque, un hombre que estudió en la Universidad de Colorado hasta casi graduarse en ingeniería de minas. Por ejemplo, para ponerle un ejemplo, afirmar en la Z101, ahí se dice todo lo que le viene en gana a todo el que va o use esos recursos.
que la Falconbridge Dominicana y Sexstrata, y ahora Glencore, que es la propietaria de Sexstrata, han repartido, y dijo cifras, millones de dólares para poder conseguir tratos especiales del gobierno, entre ministros. ¿Sí? Pero además, ese señor calificó a Glencore de un monstruo que ha venido al país a echar abajo sus instituciones e imponerse. ¿Y usted cree que por eso es todos los días, derivo el asunto de la vicepresidenta hasta este caso, para que usted vea con la alegría con que aquí se hacen referencias de todo tipo, personalidades que dejan un mal sabor. ¿Cómo es posible que un hombre que fue ministro técnico de la presidencia, que contrató obras básicas en la refinería, en la receptora de gas licuado, con monstruos como los que él mencionaba ayer, japoneses, del tamaño de Mitsubishi y de otras empresas grandes japonesas, contratos que él firmó y defendió y autorizó, que fue presidente del Senado, se atreve a decir que Glencore, la mayor comercializadora de productos básicos del mundo y mayor comercializadora de metales, es una amenaza para el país. Cuando usted ve empresas de ese tipo, como la propia Barrick, que se asocian a la República Dominicana, usted lo que debiera es celebrar, si es verdad que usted tiene vocación de servicio público, de ser un administrador público, como se le supone a los políticos de oposición, en el caso de él ya aprobado. No, utilizan cualquier oportunidad de acceder a medios de comunicación para demeritar al que está en el poder. La acción de cualquiera de los departamentos públicos a los fines de ellos hacer avanzar lo que llaman su propuesta política, sin reparar en daños al país, sin reparar en que están desorientando, sin reparar en que están lanzando acusaciones que le pueden significar incluso que se le acuse de violar la ley, pero no reparan en nada de eso. Entonces después quieren ameritarse como políticos y como opciones. El ejemplo, por tanto, que quiere imponer doña Margarita, que la vicepresidenta de la República, en el caso del comunicador de Santiago, es de una importancia vital y se la va a agradecer, se lo va a agradecer toda la sociedad dominicana, porque el país no puede ser manejado de esa manera. Buenos días, don Orión. Buenos días, don Mozart. Buenos días. Deja ver, Pedro, si la voz me deja caminar un poco, porque vine, porque ayer tú dijiste que yo no había venido. Se mandaron tuitineos, sí, en el caso de Loma Miranda, que está en su momento más candente, definitorio. Pero tú ratificas el asunto. Que el hombre está enfermo, visiblemente enfermo. Pudo haber venido ayer. Es que esa boquita tuya, yo te lo dije a ti. Por eso, lo que acaba de decir Pedro, no voy a poder. No voy a poder hablar. Yo pensé que iba a poder, ¿no? No, pero está gripado, pero habla, hombre. No, lo que Pedro acaba de decir es lo que le da razón a doña Margarita a continuar su esfuerzo con todo vigor en Santiago. Porque en la prensa, en los medios de televisión, esta mañana se hablaba del perdón. Y es verdad, el perdón es una bondad que honra a quien lo dispensa, más que el que lo recibe. Ahora, el perdón tiene que tener una contraparte, que es que tú tengas la calidad para recibirlo. Pero si tú te mantienes diciendo que es verdad la acusación que ese señor dijo contra Margarita, entonces, ¿cómo es posible que se le ponga el perdón? Porque el primer deber de un ser humano es
defenderse a sí mismo y a su familia. Defenderse de agresiones físicas y agresiones llamadas afrentosas o infamantes. Sí. Y eso es lo que ha hecho Margarita. Entonces, no la critiquen porque ella quiere defender su honra o lo que se llama su buena fama. Eso quisiera yo decir. Lo que pasa que el plan que había con ese señor, que los grupos políticos que lo convencieron, era decirle, mira, a lo más que te van a acusar es por difamación e injuria. Y esa es una acusación de tipo privado, que se resuelve después, no tenga problema. Lo que pasa es que él manejó documentos falsificados. Entonces el abogado de Margarita hábilmente dijo, no vamos a ir por una acusación de tipo privado, vámonos por una acusación de tipo criminal, que es la sustentación de la sustentación. Lo último que voy a decir, y me voy a ir inmediato, es, Pedro, violentar la sentencia del Tribunal Constitucional es como si se diera un golpe de Estado institucional. Eso no es posible y eso no está en la agenda del presidente ni del gobierno. No puede estar. Buscarle la vuelta a la sentencia es otra cosa, del lado humano, y máxime que esa sentencia en sí mismo tiene solución al problema. O sea, manda y expresa caminos de solución. Y eso es lo que va a buscar el gobierno. Y me callo porque no puedo hablar más. Está liberado de la sospecha de que te mandaste en el caso de Miranda. Sí, solo falta que se Orión, ese programa de ayer fue de una contundencia extraordinaria. Y bueno, esa gente mostraron, aquí trajeron documentos fílmicos y acerca de la localización de Miranda. Si tuviera, es el mismo valle que está la elevación. Y alrededor de ella todos los cultivos arroceros me llaman Loma Ortega, que está al lado, y Miranda. Y el único río, lo muestra el mapa, un mapa copiado de la fotografía aérea, es Hagüey. El río de Camus es 60 veces más grande que el Hagüey. Y está 60 veces más contaminado por los propios veganos que el Hagüey. Mañana te hablamos, está bien, yo me voy ahora, déjeme leer la prensa. Depende, Pedro, óyeme. Pero mañana es viernes, que tú quieres, tú eres un esclavista. Él no viene los viernes. Oh, pero Virgen de la Altagracia. No, el lunes lo tenemos aquí. Todo lo que yo quería decir, no puedo, pero mañana lo digo. O lo escribo, no sé, algo va a pasar. ¿Algo va a pasar? Le damos el turno al señor Mozart. Gracias, señores. Buenos días. Miren, en torno al tema este de la vicepresidenta de la República, doña Margarita Cedeño Fernández, yo pienso que lo básico es reconocerle todo el derecho que tiene la dama, como decía Orión, de defender su honra y la de su familia, ¿verdad? Nosotros creemos que ese proceso que se inició muy bien, con mucha responsabilidad y que le va a aportar mucho, incluso al desempeño, deberá aportarle mucho al desempeño del periodismo en todas sus variedades que se ejerce en la República Dominicana, debe continuar todo el proceso en términos legales, llevar eso hasta las últimas consecuencias, y las últimas consecuencias conducen a una sentencia de un tribunal de la República, que es el que está conociendo esta situación. Por lo demás, creemos que ayer doña Margarita no hizo más que poner de manifiesto su indignación por la forma en que se está manejando este sujeto, una persona de imagen ya muy bien conocida por su historial en los medios y su historial allá en su comuna de Santiago, ¿verdad? Allá se conoce muy bien de quién se habla, y como decía Orión, ojalá que la doctora Margarita Cedeño Fernández siempre tenga en cuenta que este sujeto fue parte de un tinglado, ¿verdad?, que se montó en la campaña electoral, que lo montó el lado más perverso de la política dominicana,
que anda ahí por sus fueros. Y fíjense si lo hacen, si lo han hecho al interior de su propia entidad partidaria, imagínense ustedes qué no van a hacer ellos. Esa fue una demostración más de... Y fíjense a dónde llegó todo esto. Hoy, felizmente, ese proyecto, que se hubiese sido un fastidio para el país, está donde tiene que estar, fuera, y está colocado donde tiene que estar colocado, que es en la acera del infortunio, porque es gente que no cree en otra cosa que no sea en ese tipo de afrenta y de actitud malsana. Así que por lo demás yo pienso que lo más importante es que la doctora Cedeño y sus abogados mantengan sin más ni más mantener el proceso y que eso se tome el tiempo que se tenga que tomar. No hay que desesperarse, que la justicia tome la decisión que tenga que tomar en su momento. Desde hace ya un buen tiempo nosotros venimos diciéndole al país que el presidente Danilo Medina es un presidente, un hombre en el que se puede y se debe confiar. El presidente ha estado sometido últimamente a una severísima presión por parte de entidades de la sociedad civil, por parte de entidades partidarias de la oposición, pero al mismo tiempo por algunos medios de comunicación que tienen vínculos y que están precisamente en la misma acera de la oposición al proyecto de nación que conduce el Partido de la Liberación Dominicana. Esta gente ha llegado al colmo de procurar del presidente de la República, obligar al presidente de la República a pronunciarse, a tomar decisiones sobre tales o cuales temas, que no solo en el caso de Miranda, sino también en el caso de las relaciones con Haití y todo el problema que ha surgido a partir de esa histórica y soberana sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. La afrenta ha estado a la orden del día, incluso en forma bastante arrogante se le reclama al presidente y se le tilda de que no tiene la suficiente entereza como para decir claramente qué es lo que hay en cada uno de sus casos. Yo soy de lo que siempre he dicho, que una de las grandes virtudes que ha mostrado el Partido de la Liberación Dominicana en su ejercicio de poder ha sido la prudencia. Y esa prudencia le ha arrojado al PLD resultados maravillosos. Porque la prudencia, aunque muchos díscolos no lo quieran creer, es una de las apuestas de una población como la nuestra, inteligente, que sabe perfectamente bien cuando hay gente que quiere tomarle el pelo o tomarla como carne de cañón para intereses que no son los de la colectividad nacional, los del país. Y ese es el caso. Aquí se ha estado agitando, se levantan banderas en términos coyunturales con uno que otro tema, en procura de objetivos que, insisto, nada tienen que ver con el objetivo nacional, con el interés nacional, sino con intereses muy particulares, grupales y muchas veces, casi siempre, político-partidario. El PLD, sin embargo, ha mantenido esa conducta, la demostró durante las gestiones del expresidente Leonel Fernández y la está demostrando ahora el presidente Danilo Medina, que ha asumido una actitud igualmente sobria, una actitud igualmente prudente ante temas delicados, neurálgicos, como a los que hacemos referencia, ¿verdad? El último de los cuales, fíjense que el presidente, cuando ha tenido que dar sobre la mesa, ha dado sobre la mesa, porque las circunstancias han llevado a eso. Ese fue el caso de su comparecencia en la CELAP, en La Habana, en Cuba, cuando el desafuero, la forma desaprensiva, irresponsable, irreverente, irrespetuosa de un primer ministro de una de las islas que conforman el CARICOM, pues intentó en forma insolente
delante del presidente de la República, pues inmiscuirse en los asuntos internos del país, pues ahí el presidente dio sobre la mesa, y qué bueno que dio sobre la mesa, y elevó su voz en procura de que se entendieran él, los grandes y los chiquitos, que la República Dominicana no va a tolerar injerencia de nadie, y que es una nación que se respeta, y que es un Estado responsable, que tiene el deber de hacerse respetar. Pero no obstante eso, fíjense que ese mismo presidente que dio sobre la mesa, hizo la advertencia y le cayó la boca al insolente, es el mismo presidente que ha mantenido toda la prudencia frente a los hermanos haitianos, a las autoridades haitianas, que ha apostado al diálogo, a escuchar a los haitianos, a llegar a acuerdos, a los acuerdos que se puedan llegar en función del interés que tiene, el marcado interés que tiene la República Dominicana en ayudar a Haití a sobreponerse y a reencontrarse con la ruta de un Estado real y no un Estado fallido como el que tenemos presente ahí al lado de nosotros. El presidente ha mantenido esa actitud de colaboración, de apertura, pero sin embargo esta gente sigue agitando, sigue provocando situaciones. Pedro hacía referencia a un documento que se ha dado a conocer. Es un documento que se discutió ciertamente en la comisión que creó el presidente de la República para lo que deberá ser el proyecto de naturalización que se va a enviar al Congreso Nacional. Como hacen los presidentes, bueno, se conforma un equipo muy bien dotado de gente que sabe lo que tiene que hacer, pero para que preparen eso. Se presentaron dos proyectos. Un primer proyecto donde hubo consenso entre los cuatro, pues me parece que son 4 o 5 la comisión. Está César Pina Toribio, que es el consultor jurídico, está el presidente de la Junta Central Electoral, está el señor Montalvo, que es el ministro de la Presidencia que preside, está el ministro de Interior. Se presentó un primer proyecto que iba en consonancia con el espíritu humanitario de resolver un problema humano de gente que ciertamente pudiera resultar afectada por la sentencia, y entonces un mecanismo que en el marco del respeto a la sentencia en todas sus partes, pues procurada esa vía. Y esa vía estaba ahí, es expedita realmente. Pero sin embargo, no se sabe por qué razones se presentó un segundo proyecto que dista completamente del primero y que sería violentar en todas sus partes la sentencia. Y violentando la sentencia se violenta la palabra empeñada y la actitud siempre de un hombre como Danilo Medina, respetuoso de las leyes y consciente plenamente de cuál es su rol como jefe del Estado de una nación soberana. Se presentó esa cosa y los 3 de los que estaban ahí, pues lo rechazaron. Dijeron que que no iban, que eso no suscribían eso. Eso quedó ahí, eso quedó ahí. Se destapa y es bueno que se conozca para que la gente vea lo que siempre hemos dicho. Yo particularmente digo mi fe plena, mi confianza plena en el presidente Danilo Medina. No se va a equivocar, no se va a equivocar. Pero he hablado en el presidente Danilo Medina. Eso sí he dicho yo y lo reitero, lo ratifico. Tengo confianza plena en Danilo Medina. Pero que haya posibilidades de aventuras, incluso al interior del propio gobierno, para complacer peticiones de esa sociedad civil malsana, de esos silbidos de serpiente que resuenan en la casa palaciega. No, pero ven acá, nosotros estamos conscientes de eso, pero no pasan, no van a pasar, porque ahí está Danilo Medina Sánchez, un presidente y un político acabado, consciente de sus responsabilidades y que ha dado las señales claras en la dirección correcta en torno a ese caso tan delicado. El caso de Loma Miranda, por ejemplo. Pero esta gente ha pretendido que el presidente desnaturalizara la esencia de lo que fue su presentación
del desempeño del gobierno en el 2013, que para eso se convoca a las cámaras, para conocer de eso, y que no, que el presidente desatara allí, que comenzara a hablar que de Loma Miranda, que de los precios del pollo, que hablara de los haitianos, que hablara de tal o cual cosa. Primero, en un aparente desconocimiento de lo que es ese espacio y de lo que es el mandato constitucional para esa comparecencia ante la nación del presidente de la República. Una provocación más. Bueno, pues el presidente se refirió a lo que tenía que referirse, que probablemente mucha de esa gente no quería que se refiriera porque estaba dándole paso a la magnífica ejecutoria de gobierno que ha tenido la administración Medina en lo que va de gestión. Y no quería que se recalcara los avances que hemos tenido, la continuación del desarrollo que tenemos, la continuación de la estabilidad macroeconómica que tenemos, el complemento de una gestión exitosa como la pasada del presidente Leonel Fernández con una gestión brillante como la que está ejecutando Danilo Medina. No querían el ruido, querían sacar provecho de eso. Pues no se les dio. Entonces nosotros decimos, la madre prudencia constituye una de las grandes virtudes de ese partido, que por eso es exitoso. Una de las condiciones por la cual el PLD ha logrado ese apoyo solidario de la población y esa confianza de la población es por esa virtud, la de la prudencia desde el poder, la de la tolerancia desde el poder. Lo ha demostrado y lo sigue demostrando. Entonces, Loma Miranda, bueno, el presidente de la República y el Estado Dominicano han seguido todo el protocolo en esa materia, el protocolo internacional sobre la explotación minera y su impacto ambiental. Todo lo que dicen los organismos internacionales que está instituido y que es lo que siguen todas las naciones para la explotación minera, se ha seguido a pie juntilla en el país. Y eso incluye, bueno, lo que vimos ayer aquí, la presentación de la gente de Falcon Bridge, que habían presentado un estudio de impacto. Las autoridades les dijeron, no, pero faltan cosas aquí que ustedes tienen que cumplir. Bueno, ellos están tratando de cumplir con esa parte para complementar la información que les requiere el Estado Dominicano para tomar una decisión que se correspondan con lo que nosotros estamos seguros que va a ser el interés nacional en esa materia. Entonces yo pienso que es momento en que la gente continúe atenta, que no se deje narigonear, que no se deje manipular, que vea los hechos con racionalidad, con tranquilidad, que esto que ha ocurrido y ocurre con Haití, fíjense cómo andan los haitianos, ahí hay editoriales de periódicos agitando, diciendo que hay que romper, y funcionarios haitianos que no hay diálogo porque no se cumplió, oigan bien, porque no se cumplió con una supuesta promesa que se le habría hecho. Hay que dejarla en de supuesta. Que hay que dejarla en supuesta. Eso no está en ningún documento. Eso no está en ningún documento. Sí. Una supuesta. Sí, así es. Una supuesta propuesta que le habría hecho, una promesa de que se le iba a dar una especie de ¿cuál es la figura? De amnistía. Una barbaridad que no se corresponde y que no teníamos ni siquiera que esperar a que salieran a relucir estos proyectos. Sí. La propia actitud del presidente, abierta, franca, transparente, en diversos escenarios dicen hacia dónde conduce todo, hacia buscar en el plano humanitario una vía que conduzca al cumplimiento cabal de la sentencia y a corregir situaciones que se dieron, que se han dado y que afectan a unos 13,000, 14,000, 15,000 haitianos que tienen el aval para recibir la nacionalidad dominicana. Pero es hasta ahí. No pretendan esta gente ir más allá, porque decimos lo de la prudencia y decimos lo de la provocación, porque ese artículo de ayer de la señora Rosario Espinal, junto con el artículo que salió ayer también del jefe de la Gallup,
Sí, sí, evidentemente. de este señor Cidi, alertando sobre la posible quema por los 4 costados, si Loma Miranda no se resuelve como ellos quieren que se resuelva. Que declarando eso. Y además diciendo que es un asunto de interés político nacional. Que de interés político. Ese tipo de actitudes, sí. Así no, el desarrollo no puede interpretarse. Le decimos a la población que tiene que mantenerse en la alerta, porque hacia esas actitudes levantiscas es que quieren llevarnos. Pero por suerte, reitero, contamos con una administración de un partido que ha demostrado dentro de sus muchas virtudes, porque sus debilidades la tiene como toda entidad dirigida por humanos, pero una de sus grandes virtudes es la prudencia. En este caso, en el caso haitiano, como en el caso de Loma Miranda, yo pienso que la prudencia deberá seguir su curso durante la administración del presidente Danilo Medina. Buenos días, Dinero. Buen día, Monseñor. Buenos días. Pedro. Don Pedro ayer lanzó una. Hasta el ingeniero Bodega ha reaccionado. ¿Qué dijo Bodega? Anoche, no, que no huye. Otro de lo que se mandó. No, él no fue otro huye. lo que se mandó. No, el sí. ingeniero Bodega. Sí, se mandó. No, el ingeniero Bodega dice que no huyó. Lo que pasa es que tenía Una gripecita. Sí, entonces le distorsionaba. Fíjate cómo Orión tuvo que interrumpir. Pero vino. Porque cuando usted lo ataca, Sí, no pero se puede mantener en el aire. Entonces, el ingeniero Boder le dice, dígale a Pedro y a Mozart que yo no me mando. Además, ¿tú sabes dónde estaba el ingeniero Boder anoche? ¿Dónde? En San Cristóbal. Se parecía Pero cuando el medio millón. Yo pienso que tú nos vas a contar de Sí, esa actividad. se parecía al medio millón. ¿Usted recuerda el ingeniero Boder en el medio millón? Sí, activista de primera línea. Sí, que era un profesor de mucho prestigio. Tú sabes que el ingeniero Boden sí. fue enviado por don Julio Sauri Sí. a estudiar a Francia Sí. planificación y el desarrollo eléctrico. Ese es uno de los hombres que más sabe del programa de expansión en el país. Fue formado por la electricidad de Francia, así se llama. Por eso lo requerimos y lo necesitamos por aquí. Sí, es verdad. Sí. Es verdad. Por eso, Por precisamente. cierto, que con esa generación conocí, con esos ingenieros, que tuvieron la oportunidad de interactuar con el ingeniero Sauri y compartir, y formarse hasta cierto punto. La calidad de ese hombre, como dicen todos ellos, que la integridad de Julio Sauri había que conocerlo. El hombre que era Julio Sauri, lo dicen todos estos muchachos, que fueron sus subalternos. Y de manera que él también aclara que no se mandó. Dime cómo te fue ayer bien. con el presidente. Yo Leonel quedé Fernández. impresionado, don Pedro, porque nos han invitado a una charla, a todos nosotros. Sí, claro. Nos invitaron a esa charla, y uno se hace la idea que va a la gobernación de San Cristóbal. Yo conozco el salón de actos de la gobernación de San Cristóbal. Yo pienso que cuando uno le dice una charla, bueno, que se llene el salón, uno lo considera normal. Don Pedro, se llenó la gobernación de San Cristóbal, todos los pasillos. Entonces las oficinas que están contiguas al salón de actos, fue necesario que la abrieran. La habilitaron. La gobernación abrió, incluso colocó sillas de ocasión, pero de bordado, y mucha gente parada, y después afuera, la escalera, lleno todo. Aminoraron las cosas colocando monitores. Incluso arriba hubo la necesidad de agregar otro monitor, porque otra parte que se llenó, que no se pensaba que se iba a llenar, y ahí se colocó, y así la gente vio la conferencia magistral del doctor Leonel Fernández sobre liderazgo. Y en el frente de la gobernación lo que tenía era un ambiente, o sea, un acto de masa, lo que parecía. Y ahí en ese escenario se produjo esa conferencia sobre liderazgo. Y el presidente Fernández comenzó hablando de la historia de Moisés. Usted sabe que Moisés, cuando se produce en Egipto la disposición del faraón de eliminar los niños, Moisés fue lanzado en el Nilo, en una plataforma que le permitía al cuerpo mantenerse flotando. Y en esa circunstancia es que lo encuentra una joven, y esa joven resultó ser una hija del faraón. Y eso lleva a Moisés a criarse en el ambiente del faraón, todo un ambiente de faraón, con la educación y todo.
Pero dice el presidente Fernández, llamaba la atención cómo las personas que son líderes muchas veces no lo advierten, no entienden que son líderes y por eso nunca reivindican esa condición de que soy un líder, soy tal cual. Entonces luego él pasa hasta llegar, don Pedro, el momento cuando Moisés ya se ve en un acto que mata a un ciudadano egipcio y alguien en un momento refiere ese hecho, entonces Moisés dice, pero ya lo saben, y Moisés escapa. Y narra el proceso hasta que Moisés se convierte ya en el líder del pueblo israelita, hasta conducirlo a la salida de Egipto, cuando se abre el mar y pueden salir huyendo y abandonar Egipto. Pero él señala esto, como ahí en la salida, con todas las presiones que hace el faraón, la administración del faraón contra la población israelita, que lo someten a sobretrabajo, la desesperación de ellos por salir de esa situación, cuando salen, toda una fiesta. Don Pedro, después que el mar se abre, que cruzan, después vienen las necesidades de los alimentos, las comodidades, y comienza la gente, hay un momento que despotrica contra el líder, acaban con el líder, hay un momento que acaban contra Jehová, hasta Jehová, y eso es lo que explica que cogen un becerro y le ponen el nombre de Jehová. O sea, despreciando todo. Despreciándolo todo. Cuando viene la situación de los resultados, que efectivamente Moisés, los hechos demuestran que lo ha llevado a la tierra de promisión, ahí todo cambió. O sea, entonces, el humano, como el humano, en las situaciones de adversidad, llega a dudar de todo, pero ahí es donde se impone el líder. Y después, esta característica que daba del líder, que un líder no puede ser una persona que persiga a una o maltrate a otro por la posición. Por ejemplo, si es adversario mío o ha estado conmigo, se me fue, no lo puedo castigar por eso. Porque si lo castigo, me voy aislando. Sí, claro que sí. Y decía algo interesante, si usted toma y usted le da a correr a todos sus adversarios, por ejemplo, a todos los que no estén con usted, va a llegar un momento que usted lo va a unir a todos contra usted y usted se va a quedar solo. Sin nadie. Sin nadie. Se va a quedar y sin entonces, nadie. Esa visión del líder, o sea, del equilibrio, que es lo que señalaba de Moisés, cómo esa visión de Moisés de ser capaz de mantener el equilibrio, lo convierte en ese líder unido, sí. o sea, de Dios. Sí. Y fue muy interesante la conferencia. Entonces, otra cosa que llamaba la atención es la lealtad. Cuando Moisés coge a Josué, que el mismo Josué dice, pero ¿por qué a mí? Lo que él está señalando es que muchas personas que tienen la condición de líder no se dan cuenta. Por ejemplo, Josué no advertía cuando le dice, usted, dice, pero ¿por qué a mí? Se preguntaba. Entonces después se establece que Josué fue el único leal, el leal. Al lado de él todo el ahí no hubo confusión. Ahí. Entonces dice que en esa circunstancia que el líder premia a este hombre por esa cualidad de la lealtad. Fue una conferencia, don Pedro, que la gente de San Cristóbal, en el lenguaje, como lo hizo el presidente Leonel Fernández, usted sabe que tiene una gran capacidad para explicar cosas difíciles en un lenguaje simple, sin palabras rebuscadas, al grado que toda la gente, usted sabe que en las conferencias muchas veces la gente como que pierde el hilo. Fue una conferencia que en todo momento la gente estaba atenta. Y sobre el ambiente, sobre esa cantidad de personas que, bueno, no se esperaba a esos niveles, sí. Él no se refirió a eso. En ningún momento dio alguna demostración de que, bueno, claro. No dijo nada. Claro, y la impresión fue impresionante, claro. La cantidad de personas. Sí, impresionado, o sea, por la actitud de la gente. Por ejemplo, don Pedro, las señoras, usted sabe que las mujeres, las madres, las abuelas, son muy extrovertidas, o sea, ellas dicen lo que piensan. Una abuela habla lo que piensa. Bueno, ya ahí lo que estaban las abuelas y las mujeres de mayor edad eran planteando
Preguntándole que No, que se lanzara Que se lanzara. ahí en los pasillos. Pero ahí Cada cierto tiempo salían esas Dice el mujeres. periódico hoy que en esa charla el presidente hizo hincapié en que no cualquiera puede ser líder. No, él habla, ahí no habló de cualquiera, ¿no? Habló, por eso hablaba, daba la explicación. De anoche yo vi acabada tratando el mismo tema. Parece que hay toda Sí. una línea en el grupo Corripio de presentar a Leonel en confrontación o poniendo en duda las condiciones. No, Pero y ven eso es- acá, y y hay, eso es alguien una- que, y no. hay alguien que pueda sustentar que cualquiera puede ser líder. No, Esa no, digo, pero, pregunto yo. pero que no estaba en el contexto. Al margen de eso, de que Sí, Leonel lo haya no entra en dicho o no lo haya contexto. dicho, hay alguien que pueda decir que No. cualquiera puede ser líder. Mira, Morse, Exacto. Eso es eso lo es que, lo que hay se que llama preguntarse. argumento a contrario, Sí, para sí. que se vea que no tiene validez, No, y que es una fíjese, invención. Es una invención, fíjese. porque Es un planteamiento inventado. No, ese pero del mira diario. mira esto. Una conferencia que trata un tema tan importante. Usted no que puede usted reducirlo trate a de eso, reducirla hombre, ahí. por favor. Porque precisamente, ¿qué, es el tema. ¿qué está explicando? Tratar de reducirlo a eso. Tratar de reducirlo. A una descalificación de Danilo, para que hablemos claro. Por ahí que anda. En eso estaba Sí. acabada anoche. Sí. En No, una confrontación y pero miren, descalificación de Danilo. ayer ustedes comentaban... Eso sí, que van a usar todos los recursos. Es para que estemos Sí, listos, sí. preparados, advertidos de que todos los recursos se están usando para tratar de dividir al PLD. Sí. Y no lo van a lograr porque estos son gente con los dientes muy afilados Sí, ya. sí, sí. ya. Tiene mucho tiempo de consumo. No, y saben, don político. Pedro, ustedes comentaban ayer que me satisfizo el editorial del periódico El Día, Sí, de don Rafael Molina Morillo, un maestro, como decía Mozart, sí. del periodismo, en el saludo que Mozart le daba. ¿Cómo explicaba y en qué concluía el periodismo, don Pedro? En definitiva, tiene valor en la medida que el periodista sea capaz de decir la verdad. Así es. Un periodista Ahí está no está todo. para inventar historias. Ahí está todo. Está para contarla. Por ejemplo, ¿qué hubiese sido interesante que esta gente fuera a esa conferencia? Fíjense que el grupo no podía ir a esa conferencia por todas las actividades que tenía que coincidían. Pero, ¿qué hablamos? Bueno, que por lo menos uno del grupo vea esa conferencia para que pueda contar una historia del ambiente, cómo fue, qué fue lo que pasó allí. Claro. Si van y ven el ambiente, don Pedro, probablemente cuentan la historia de otra manera. Así es. O sea, yendo al lugar. Y en esto pensaba, en la historia dominicana, pensaba en esto, yo veía, pensando así, cuando uno se pone a ver la historia, que yo digo, mire, de los líderes dominicanos, en el liderazgo dominicano, ustedes saben que los que han llegado como guapos, acabando con todo, terminan aislados. Y usted dice, pero ¿y por qué este hombre que tenía estas cualidades no llegó a ser un líder político importante en República Dominicana? Y después se fue reduciendo con el tiempo. Porque no tiene visión. Lo primero que un líder tiene que ser una visión democrática, respetuosa de la persona. Y en la República Dominicana esto se ha perdido y parten de que la población no lleva cuenta. Lo que ha ocurrido con la vicepresidenta de la República le enseña a usted cómo aquí están las posiciones, Mozart, don Pedro. En su condición de primera dama, un comunicador de Santiago, Marco Martínez, presentó documentos que ella desde el primer momento dijo que se trataba de documentos falsos y presentó documentos de las autoridades bancarias, hasta unos documentos oficiales de Dinamarca lo presentó. Pues miren, ustedes saben lo que dice el periódico hoy, a propósito de la decisión de la jueza del segundo juzgado de la instrucción, que ha fijado la primera audiencia para el día 1 de abril. Dice el diario, oigan esto, que el caso es por, oigan esto, dice, de la demanda, oigan esto, por el supuesto uso de documentos falsos puesta por la vice Margarita Cedeño contra Marcos. O sea, lo que ella tiene, o sea, oiga esto, lo que ella tiene son supuestos documentos, dice el diario.
Entonces, la persona el imputado, ¿y qué categoría le da? O sea, que un ciudadano que va a defender, una ciudadana que va a defender su honor, que se está tratando de su honor, que usted hasta esta hora no quiera reconocer que ella está ejerciendo un derecho. ¿Y quién recurre? El que siente lastimado su honor, en este caso ella. ¿Y qué le dice a la sociedad? No, que ese caso tiene que ir a las últimas consecuencias. ¿Qué quiere decir? Que sea el sistema de justicia que establezca el final en este proceso. ¿Qué va a pasar al final? Oiga, en cualquier estado democrático, esto se celebrara porque está recurriendo al sistema de justicia. Ella dice, sí, me ha difamado, ha lastimado mi honor y recurro al sistema de justicia. Entonces usted venir, o sea, a plantearse que es un supuesto. Eso, por eso decía que refería el editorial del doctor Molina Morillo, tratando el tema esto de la objetividad. Ahí usted lo que tenía que sencillamente decir, ella ha recurrido, se ha formalizado una acusación, en ese nivel es que eso va, entonces ya usted debiera hacer la historia, pero no plantearse como si estuviera partiéndose de supuestos. No está partiendo de un hecho concreto, un acto que ya le ha dado la calificación de difamatorio e injurioso. Pero eso es parte de la vida democrática, que cualquiera puede decir lo que quiere, y al final que se vea donde tiene que verse. Pero esto también plantearse de que es persecución no. La Constitución de la República Dominicana dice que se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona. Si usted tiene elementos que contra una persona, usted lo presenta, pero sepa que en el sistema de justicia se lo van a pedir. Y que si usted no lo tiene, usted va a vivir una experiencia difícil, pero en una democracia también se defiende una democracia respetando la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas. Lo otro es lo de la tanda extendida. Aquí primero, fíjense que se ha montado una especie de campaña para tratar de desdorar la figura del maestro dominicano. ¿Y por qué hago el comentario? Lo hago en memoria a una maestra que marcó la vida dominicana cuando la capital dominicana era una aldea. Y para llegar a Puerto Plata era difícil, porque no teníamos las vías de comunicación terrestre de hoy, que es la profesora Salomé Ureña. Salomé Ureña murió un 6 de marzo del año 1897. Y es el ejemplo de la educadora que fue capaz de enseñarle a los dominicanos y dominicanas que la educación tenía que ser para todos, varones y hembras, sin discriminación. Y ese paso de Salomé Ureña marca un punto en la historia dominicana, que se muestra la fotografía en sus hijos, porque entre sus hijos están Pedro Enríquez Ureña, más Enríquez Ureña y Camila Enríquez Ureña. 3 íconos del humanismo, y en el caso de República Dominicana, Pedro Enrique Ureña, el humanista por excelencia de la República. Entonces, el maestro dominicano, la maestra dominicana, es un hombre o una mujer que también hay que respetarla. De repente aquí hay gente que ha descubierto que la tanda extendida va a ser un fracaso. O sea, oigan que está esto. Todo un nuevo régimen. Claro, oiga esto, y el gobierno tiene el primer tramo de 579 escuelas. Ese es el primer tramo, el primer objetivo. ¿Por qué no dejar que se desarrolle? Aquí hay más de 3.500 escuelas. Sí, pero el gobierno, fíjese que toma una proporción, en el arranque. ¿Por qué no permitir que estas escuelas de la tanda extendida puedan desarrollar sus programas en un ambiente que la sociedad
le dé aliento y no comience a descalificar a los profesores de entrada. Claro. Porque usted no conoce los profesores y las profesoras que están en cada una de las escuelas. Y usted toma desde un medio de comunicación y lo mete en un paquete, como si se tratara de que fueran objetos. Y si todos son iguales, ahí no hay capacidad, ahí no hay talento. Entonces, nosotros decimos, no se precipiten, esperen, permitan que el programa de tanda extendida se desarrolle la primera etapa, como lo ha concebido el gobierno, y después pidan los resultados. Y sobre los resultados pueden construir discursos que pueden resultar de agregar elementos interesantes que enriquecen la educación dominicana. Pero comenzar como el tirapiedra, eso no conduce a nada. Incluso hasta puede influir en el ánimo de los hombres y mujeres que en la República Dominicana han escogido la carrera docente. O sea, debieran pensar en esto y pensar también que estos profesores, estas profesoras, tienen una sociedad que le da seguimiento y una sociedad también que reclama respeto para estos educadores y educadoras a la hora de referirse a ellos a través de los medios de comunicación. O sea, eso debiera ser así. Y lo otro es el sistema 111. Ahora están diciendo, insisten, fíjense que se niegan algunos a decir 111. Ahora han tratado, para que vean que eso que es 111, ponerle punto, separar cada uno con un punto. No, insisten en decir el 911. El 911, porque de esa manera llevan a la gente a pensar en lo que ha sido esa línea, que hasta para hacer una denuncia la gente ha tenido problemas. Porque, por ejemplo, cuando una persona llama y dice, mire, aquí está ocurriendo un asalto en la calle tal, mi teléfono es este, le dé el teléfono, comienzan a preguntarle que si reside ahí, que como qué hora fue. No, en la línea 911, la importancia como se ha concebido este plan es que sirva para la alerta, para actuar de inmediato. Ahora, por eso fíjese que se contempla que el que quiera jugar con esa línea, que se le ocurrió llamar de cualquier sitio y decir que está ocurriendo tal cosa y después mentira, movilizó a los bomberos, movilizó una ambulancia, movilizó a la policía, movilizó organismos de seguridad, va a responder también por el grave hecho que comete con un acto de ese tipo. Pero deben permitir que la línea 111 arranque. Deben permitir que arranque y después también vean los resultados, porque incluso es lo más fácil, se pueden grabar las llamadas. Si usted quiere ver cómo se va a comportar el personal cuando se le da una denuncia o se le da una información importante, eso es una conversación que se puede grabar. Y sobre esa base usted actuar, pero usted venir a descalificar ese proyecto gubernamental sin arrancar, ciertamente que es un exceso de irresponsabilidad. Y lo de Loma Miranda, yo solo quiero agregar esto que ha dicho don Pedro, Orión, Mozart, en esta mesa se ha señalado, que nosotros hemos dejado claro, que nosotros creemos que aquí la información técnica es la que en definitiva tiene que servir como base para actuar en consecuencia. Esto de las posiciones preconcebidas, no. Fíjense que lo que hicieron los comisionados de la ONU cuando ven la situación, cuando se le pidió que expresaran su parecer después de ver el proyecto, que involucraba una porción de lo que es el Loma Miranda. ¿Qué señalaban? La parte técnica, todos los detalles, se dice aquí, falta esto, falta lo otro, y sobre esa base dan un informe. Esto es lo que se debiera estar planteando aquí, pero eso de venir a plantear que un levantamiento, si se hace tal o cual cosa, no vayan a lo técnico, vamos a lo técnico, porque el informe técnico es lo que en definitiva le conviene al país. ¿Por qué le conviene al país? Bueno, porque uno de los detalles que se tomaría en cuenta
ay, esto pone en peligro, si pone en peligro, no. Y todo esto se levanta en un informe técnico. Pero venir a plantearse también un discurso cerrado y venir a descalificar y decir que tal o cual persona asume esta posición por lo otro, eso tampoco es adecuado. Entonces, eso también se inscribe en lo que hay en República Dominicana, que si usted no piensa como piensa un grupo de la sociedad que se entiende poseedor de la verdad, inmediatamente a usted lo califican de lo peor. Y aquí la sociedad lo que debe insistir en eso, no supedítese al informe técnico y sobre esa base actúe y verá cómo se va entendiendo la gente de esa manera y usted contribuye. Pero que usted llegue y por estar a la moda se le ocurre que usted repite cualquier cosa sin saber por qué la repite, ciertamente que eso es una manera también irresponsable de comportarse en una sociedad, don Pedro. Bueno, señores, hoy es jueves agropecuario. Está Paíno Abreu con nosotros, vino bien temprano, porque estábamos a la espera del rector de la Universidad Zamorana, una de las entidades, bueno, la entidad líder de formación de técnicos de la agropecuaria en el más alto nivel, que opera en Honduras, famosísima, que se encuentra en el país. Él viene acompañado del señor Allison Stone Golcher, que es el presidente de la Junta de Fiduciarios de Zamorano. Estamos también esperando al ingeniero José Miguel Cordero Mora, que es el que ha programado todo esto. El señor Zamorano estuvo de visita ayer donde el presidente de la República. Zamorano tiene una relación antiquísima. Histórica de la formación de técnicos dominicanos. La formación de técnicos dominicanos. Sí. Los primeros salieron de Zamorano. Es más, recordemos que nuestro amigo, el ministro de Agricultura, Mocano, Don Meme Viña. Don Meme Viña se formó en el Instituto Zamorano. Y que muchos de los profesionales han pasado por ahí. ¿Usted recuerda a Juan Pablo Duarte también? Y Juan Pablo Duarte vino de Zamorano. Sí. Juan Pablo Duarte fue el primer ingeniero agrónomo dominicano que vino desde Zamorano. Sí. Entonces, por eso ahí, ¿no?, que conoce muy bien a esta institución, todas les tienen un gran respeto, ha venido hoy temprano para estar junto con nosotros ahí. De todas maneras, como los zamoranos no han llegado, nos vamos a ir con Paíno, tratando los temas de la agropecuaria y los temas del medio ambiente que don Paíno Abreu, que es una autoridad, conoce muy bien. Así que en un momento regresamos.